Buenas tardes, queridos compañeros, docentes, estudiantes, autoridades de algunas instituciones, y bienvenidos a este día súper importante para nosotros, porque, claro, la actividad se está haciendo en razón de poder celebrar otro aniversario más de la educación, ¿no?, del docente como carrera. Primero vamos a pedir que pongan en modo avión sus celulares para que no nos estén interrumpiendo, por ahí pueden cortar alguna señal. Y bueno, les damos la bienvenida a esta actividad, que es un panel muy importante, que lo hemos denominado Retos de la Identidad Profesional Docente. Tenemos varias actividades que vamos a cumplir en este momento, y uno de ellos es este panel. Tenemos también la premiación, ¿no? Por eso están acá los chicos, las chicas, para premiar la segunda versión de nuestro concurso, que justamente tiene como objetivo revalorar la carrera docente. Tenemos como invitados a Carlos Vargas, de la Unidad de Desarrollo Docente de UNESCO. Él nos está invitando, se está comunicando con nosotros desde Chile. Carlos, buenas tardes. ¿Nos puedes escuchar, Carlos? Hola, muy buenas tardes, sí, claro y fuerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, él es uno de los panelistas que va a desarrollar con nosotros este tema. Tenemos también a Ricardo Cuenca, docente de la Facultad de Educación, y finalmente el coordinador de currículum de la Dirección de Formación Inicial, Alan Silva. No, ya no viene Alan, ¿verdad? Bueno, ya lo sabemos, que es del Ministerio de Educación. Así que, bueno, una cordial bienvenida, disfrutemos todos de la actividad y vamos desarrollando el programa. Aquí los dejo con Magali Robalino, que es una excelente amiga, que siempre nos está apoyando y, por supuesto, también está muy comprometida con la educación para que pueda presentar al panel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Permítanme primero saludar a mi colega Carlos Vargas, de la Oficina Regional de Educación en Santiago de Chile. Un gusto, Carlos, de estar acá. Como ustedes conocen, en Perú, la UNESCO tiene una oficina nacional y tengo el privilegio de dirigir esa oficina. Y también un saludo muy afectuoso a Ricardo Cuenca, un querido amigo, pero sobre todo un investigador y un profesional comprometido con el tema que hoy vamos a discutir. También, a nombre de la UNESCO, me gustaría felicitar la iniciativa de la Universidad Cayetano Heredia de la Facultad de Educación. Creo que poner estos temas en el marco de la celebración de los docentes, de ser consecuentes con esta certeza de que los docentes, los y las docentes, y los directores y los profesionales de educación son protagonistas centrales en el cambio educativo. Y además, hacer este tipo de eventos para contribuir a su desarrollo es probablemente una de las tareas que tienen las instituciones formadoras, una de las más importantes. Así que quisiera solamente, antes de dar la palabra a los colegas, mencionar cómo va a ser la dinámica. Una brevísima introducción del tema, 3 líneas en realidad. Luego voy a pasar la palabra a Carlos, a nuestro colega Carlos Vargas, de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, y además que en este momento dirige el área de desarrollo docente, de temas docentes. Carlos luego nos va a comentar un poco eso. Y luego pasaré la palabra a Ricardo, y ahí abrimos algunos comentarios por parte de ustedes, y haremos una siguiente ronda con Carlos y con Ricardo, y yo haré un cierre rapidísimo de los temas más relevantes que se levanten hoy. Solamente señalar que este es un evento que también se inscribe en el esfuerzo que está realizando el Perú, el Estado peruano, para construir su proyecto educativo nacional al 2025. Y que la idea de este proyecto es que al mismo tiempo que sea un salto importante en términos de definir cuáles son las líneas de política de la educación en el Perú, puede establecer un nexo con todo el avance que el Perú ha tenido, particularmente en el campo de la definición de la docencia como profesión central para el desarrollo. Y esa definición es lo que sabemos todos se denomina el marco del buen desempeño docente. Y el marco del buen desempeño docente, así como el proyecto educativo nacional, aborda un conjunto de aspectos relacionados con la docencia.
Y uno de estos temas tiene que ver con el dominio 4 que ustedes conocen, referido a la profesionalidad y a la identidad docente. Tal vez, si es que conversamos de manera más coloquial, nos resulte mucho más fácil hablar de formación inicial o de formación en servicio o de evaluación, porque hablar de profesionalidad y de identidad es un tema que demanda mucha más complejidad en términos de pensar de quién hablamos cuando hablamos de los y las docentes, de qué profesional hablamos, pero un profesional que no solo tiene dimensiones estrictamente profesionales, sino también que hay unas dimensiones personales que se articulan y que hacen ese ser docente hoy en un Perú tan diverso, en un Perú con tantos desafíos, pero además en un Perú que está inserto en un contexto internacional. Y a partir de ese desafío de definir por dónde caminamos, cuánto hemos avanzado, qué tendencias internacionales y qué aportes hay desde el Perú y desde su experiencia de ustedes sobre profesionalidad e identidad, vamos a abrir esta mesa y voy a pasar la palabra a Carlos. El tiempo que 20 minutos es el tiempo que va a tomar cada uno de nuestros colegas y invitarles también a tomar nota, a tomar sus preguntas para que podamos tener un diálogo fructífero en este lugar emblemático para los docentes y con una universidad como Cayetano Heredia. Adelante, Carlos, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Magali. Muchísimas gracias, Ricardo, colegas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para mí es un gran gusto poder compartir este espacio con ustedes, en particular por lo que comentaba Magali de la importancia que reviste este encuentro, pero también porque entiendo que hay una serie de docentes que serán premiados como buenas maestras, como buenos maestros. Así que me parece la situación más propicia para poder hablar acerca de lo que comentaba Magali, de los retos de la profesión. Entonces, yo he preparado una presentación que voy a compartir ahora con ustedes. Vamos a ver. Que es... No, esta no es. Un segundito. Vamos a ver si me comentan si se puede ver. Sí, se ve. Muy bien, muy bien. Pues bueno, parte de la presentación que preparé tiene que ver con los desafíos docentes en América Latina y el Caribe, pero leídos a partir de las implicaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 para la educación para 2030. Es decir, las implicaciones de los temas de equidad, de inclusión y de calidad, y cuáles son los desafíos que esto supone para la profesión docente. Muy brevemente, haré un paso muy rápido sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en particular deteniéndome en el objetivo 4, que como sabrán, se trata del objetivo dedicado a la educación, para después abordar cuáles son estas implicaciones para la profesión, el papel de la educación continua, no solamente inicial, sino, digamos, de la profesionalización de las y los docentes, y algunas conclusiones. Y lo intenté hacer en estos 20 minutos que tengo para ello. Como ustedes saben, en el año 2015, la comunidad internacional adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la Agenda 2030 para transformar nuestro mundo. Es una agenda compuesta por 17 objetivos que pueden ustedes ver en pantalla y que son muy ambiciosos. Carlos, Que van desde... ¿podrías poner en modo presentación el PowerPoint? ¿Será posible? Sí, lo tenía en modo presentación. Vamos a ver, así sí. No, entonces algo está pasando en la parte técnica. Ahí está mejor, vamos a ver. Ahí vamos. Vamos a ver. Ahora lo comparto. Vamos a ver si así... ¿Ahí se ve bien? No. Ahora vamos a ver si está cargando tal vez. Puede ser que sea eso.
No, no se ve todavía ninguna lámina. Bueno, Bueno, vamos a entonces ver. aquí tenemos a la versión anterior, solo que hay que ir pasando las láminas. Ok. Vamos a compartir esto y ustedes me avisan, por favor, si pueden ver ahí la lámina de los ODS. No. Bueno, pues entonces prescindamos del Volvamos PowerPoint. a la función anterior. Volvamos a la anterior. Vamos a ver. Ahí la podemos ver. Ahí está la lámina de los ODS. Si quieres, ahí hay que ir avanzando. Bien. Entonces, como decíamos, no sé si ven la lámina completa o se ve la presentación en su conjunto. No, se ve ambas cosas, la lámina completa y los cuadros. Ahí está, ahí. Bien, perfecto. Entonces decíamos que los objetivos de desarrollo sostenibles adoptados en 2015 son muy ambiciosos y van desde la eliminación de la pobreza, del hambre, la mejora de la salud, la consecución de la paz y la justicia, la reducción de desigualdades, la igualdad de género, es decir, una agenda realmente ambiciosa y en la cual el objetivo 4 tiene que ver con poder tener una educación de calidad. Y es muy importante porque el objetivo 4, que es el objetivo referente a educación, es un objetivo llave, ¿no? Una llave que abre la puerta para el cumplimiento de los demás objetivos. Muy difícilmente podemos entender que se acabe la pobreza, que se genere trabajo decente, que podamos trabajar hacia el cambio de actitudes, sostenibilidad, ciudadanía, si no es a través del derecho a la educación. Entonces, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 justamente lo que propone es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. Y este objetivo se desglosa en un número de metas que no voy a detenerme en ellas, pero que tienen que ver con la universalización de la educación básica, el desarrollo de la primera infancia y de opciones educativas, particularmente a nivel preescolar, el acceso a la educación técnica, profesional, superior, desarrollo de habilidades para el trabajo decente, alfabetización de personas jóvenes y adultas, y todo esto a través de una educación, como decíamos, inclusiva y equitativa, es decir, con igualdad de género e inclusión particularmente de aquellos grupos que han estado históricamente marginados del derecho a la educación. Tal es el caso de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, de las personas en situación de movilidad, migrantes, desplazados, en el caso de las mujeres, obviamente. Y el propósito de la educación que está capturado en la meta 4.7, que tiene que ver con educar en y para los derechos humanos, para la igualdad de género, la ciudadanía global, el desarrollo sostenible y una cultura de paz. Ahora, el papel de los docentes en esto es fundamental. Dentro de los medios de implementación que contempla el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, encontramos los entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces, en los cuales las comunidades educativas, empezando por los docentes, los estudiantes, los directivos, juegan un papel fundamental. Y el 4.c, que es el de docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación, es el que aquí nos compete. ¿Por qué? Porque en esta meta se ha comprometido, digamos, la comunidad internacional de aquí a 2030 a aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados. Entonces, esto es muy importante. Se trata de poder tener una mayor oferta de profesoras y de profesores que estén calificados para hacerlo. Ahora, ¿qué significa un docente calificado? Es un desafío, digamos, conceptual y es un desafío en el que estamos trabajando, particularmente a través de la recopilación de definiciones acerca de lo que significa ser un buen docente, una buena docente. Magali mencionaba el marco del buen desempeño docente peruano. Este, por ejemplo, es un referente de ello. Ahora, ¿cómo medimos el progreso hacia este objetivo? Es decir, ¿en qué manera vemos
si las y los docentes, el claustro, el profesorado de un país se encuentra calificado básicamente a partir del reporte de los indicadores, que son los que tienen los países para decir si van avanzando o no hacia la consecución de esta meta. Y los indicadores son básicamente el porcentaje de docentes en todos los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, alta y baja, que tengan el mínimo de formación docente organizada, ¿no? Por ejemplo, formación pedagógica, por ejemplo, formación inicial o continua. Esto es según lo estipula cada uno de los países y, como decíamos, que sea inicial o durante el empleo, es decir, la educación en servicio es parte de ello. Ahora, ¿cuál es la situación de las y los docentes en la región? En América Latina y el Caribe tenemos, digamos, todavía algunos retos importantes en términos de la cualificación de las y los profesores. A nivel preprimaria, vemos niveles bajos de cualificación, un 75% en promedio en América Latina versus un 55% en el Caribe. Estamos hablando que en los países del Caribe solamente la mitad de todas y todos los docentes de preprimaria están cualificados como tales, ¿no? Es algo importante, es un gap a cubrir. En el caso de primaria, los porcentajes son mayores, como pueden ver, del 90% en América Latina, del 76% en el Caribe, y obedecen, digamos, a la agenda de educación para todos y todas que tenía, o los objetivos de desarrollo del milenio, que tuvieron un énfasis particular sobre primaria, por lo cual hubo avances. Sin embargo, si uno va avanzando en términos de los niveles educativos, nos encontramos que en secundaria el porcentaje baja, ¿no? A un 87% para el caso de América Latina y un 66% para el Caribe. Sin mencionar, si uno entra a los datos de educación, formación técnica profesional, de educación de personas jóvenes y adultas, de educadores de alfabetización, de educadoras y educadores interculturales, los porcentajes de docentes calificados siguen descendiendo. Entonces, este es un reto que tenemos en la región y que obedece a un contexto educativo particular, ¿no? En específico, el contexto educativo obedece, como decíamos, a avances en el acceso y la cobertura de la educación en los últimos 15 años. Entre el año 2000 y el año 2015, debido a la EPT, al PRELAC, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hubo una expansión de la educación básica que solía ser solamente primaria en nuestra región, a incluir ahora a la educación de la primera infancia, la educación preescolar en particular, pero no solo, y a la educación secundaria y secundaria alta. Sin embargo, esta expansión educativa ha venido acompañada de abandono y exclusión escolares, detrás de los cuales hay factores estructurales que todos conocemos: pobreza, lejanía, ruralidad, dispersión poblacional, elementos y factores culturales, pero también existen factores motivacionales detrás de la desvinculación educativa. Es decir, hay algo que no estamos haciendo o hay algo en la oferta educativa que no es relevante para las y los jóvenes que se están yendo de la educación, ¿no? Entonces, el foco en calidad y relevancia es un foco muy importante para la tarea docente, ¿no? En la región nos encontramos con 35 millones de personas adultas aún en condición de analfabetismo y 88 millones que no han terminado la educación primaria, ¿no? Y como veíamos en la lámina anterior, hay una escasez de docentes con las cualificaciones y las experiencias necesarias para hacer frente a estos desafíos. Ahora, ¿cuáles han sido algunas tendencias para satisfacer la demanda? En particular, la expansión educativa ha demandado un mayor número de docentes y en distintas situaciones, en distintos países, en distintas instituciones se ha optado por la elección de docentes con menor formación, con menor cualificación, para poder ampliar o satisfacer la demanda de nuevos docentes. Otros efectos secundarios de esta expansión de la demanda tiene que ver con el aumento del número de estudiantes por clase, ¿no? Los que hemos estado en aulas sabemos muy bien que esto tiene implicaciones muy directas y muy severas sobre la calidad, sobre la atención, sobre la diversidad de opciones pedagógicas que se pueden utilizar.
Al mismo tiempo hay una dispersión poblacional muy grande y una desigualdad entre la dispersión, ¿no? Como sabemos, las comunidades rurales más alejadas de las ciudades suelen tener una menor proporción de docentes cualificados, de infraestructura educativa, etcétera, ¿no? Entonces, hay digamos, diferencia entre los entornos más desfavorecidos y los menos, ¿no? En los menos favorecidos encontramos docentes menos experimentados. Sin embargo, encontramos que son los espacios donde hay más diversidad y más desventaja acumulada, es decir, más estudiantes que requieren de los mejores docentes, de los mejor formados, y, digamos, la distribución del talento docente no ha sido tal en la actualidad. Al mismo tiempo, hay condiciones importantes digamos, de derechos laborales en términos contractuales, por ejemplo, los contratos temporales o la falta de formación continua, que no permiten que las y los docentes puedan desplegar, aún así queriéndolo y aún así teniendo todas las condiciones para hacerlo, toda su creatividad en el aula, ¿no? Es decir, un punto importante de estudio, de análisis y de reclamo el día de hoy tiene que ver con cuáles son las condiciones en las que se desempeñan las y los docentes. Ahora, en el caso de América Latina y el Caribe, queremos docentes que estén calificados ¿para qué? ¿No? Entonces, una pequeña lectura del contexto. Como sabemos, estamos situados en la región más desigual del mundo, donde hay una población afectada por pobreza de una tercera parte del continente y un 10% en pobreza extrema, donde hay pocas oportunidades educativas y laborales para jóvenes, ¿no? La tasa de desempleo abierto es muy alta, en el caso de los jóvenes ronda el 20%, y el 47% de la población joven está inserta en la economía informal. Al mismo tiempo, el 31% de las y los jóvenes entre 15 y 29 años no han terminado la educación secundaria. Es decir, esto, aunado a lo que comentábamos acerca del llamado por la relevancia y la calidad de la educación, nos hacen repensar la función docente. No solamente, pues también el currículum, los materiales, los sistemas de gobernanza son importantes, pero la función docente ciertamente. Ahora, ¿a qué cambios hemos asistido contextualmente en la región? Primero, hay un incremento de la violencia, de la desigualdad, de la desventaja acumulada. Es decir, esto se puede notar en las aulas, ¿no? En términos de diversidad por el crecimiento de la movilidad humana, mayores flujos migratorios, de refugio, de desplazamiento, que nos hacen nuevamente subrayar, digamos, los atributos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿no? Que cabe subrayar. Se trata de poder lograr una educación inclusiva, equitativa, de calidad, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este contexto para la profesión docente? ¿No? Primero que nada, tenemos que desarrollar herramientas para trabajar en y con la diversidad, ¿no? Es decir, la interculturalidad me parece que puede ser una herramienta privilegiada para poder trabajar en aulas multilingües, en aulas diversas, no solamente en términos étnicos, sino económicos, culturales, sexuales, políticos, ¿no? Es decir, la diversidad que existe en las aulas, que no es más que el reflejo de la diversidad de nuestras sociedades, y que la formación inicial y la formación continua han tenido problemas en incorporar. Necesitamos un mayor y mejor conocimiento de quiénes son los grupos vulnerables, pero también de cuáles son las fuentes de su vulnerabilidad, para que las opciones de política, tanto educativa como docente, sean atingentes a esas necesidades específicas. Ahora, este conocimiento acerca de los grupos vulnerables y sobre la fuente de su vulnerabilidad, creo que la mejor manera de lograrlo es desde la práctica, ¿no? Es decir, son las y los profesores en el aula quienes conocen con mucho mayor conocimiento de causa cuáles son las necesidades de estos grupos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante relevar que la reflexión acerca de la efectividad de las estrategias que despliegan las y los docentes para la inclusión, para la superación de la vulnerabilidad, para el mejoramiento educativo de las y los estudiantes,
es fundamental, ¿no? Es decir, esas pedagogías para la inclusión no solamente se construyen a partir de la formación inicial, a partir de materiales educativos, sino a partir del propio quehacer de las y los docentes, a través de su sistematización, de su intercambio en términos de prácticas educativas. Pero para esto requeremos políticas y espacios que lo faciliten, ¿no? Que faciliten este intercambio y no solamente eso, sino que legitimen el conocimiento y los saberes producidos desde la práctica de las y los docentes, ¿no? Es decir, concebir a las y los profesores como hacedores de política y no solamente como implementadores de un currículum que les viene mandado y dictado, ¿no? Los docentes son productores de conocimiento, de saberes docentes, y esa es una riqueza que me parece que hay que rescatar, ¿no? Es decir, digamos que la ventaja estaría en poner el foco en la praxis, no solamente en las competencias y en las habilidades para la docencia que adquirimos a partir de la formación inicial, que adquirimos a partir de una serie de cursos, sino en cómo situamos la educación en el contexto específico en el que nos desempeñamos. Entonces, esta lectura del contexto, sobre todo en clave de equidad e inclusión, me parece fundamental como un reto para la profesión docente. Carlos, entonces, estamos cerrando, ¿no? Sí. Faltan 5 minutos, por favor, gracias. Con esta lámina termino. Entonces, ¿cuáles serían algunas conclusiones acerca de los desafíos de la profesión docente? O sea, ciertamente, como mencionaba Magali al inicio, los desafíos no son solamente de formación, son de profesionalización y de generación de carreras y de trayectorias de desarrollo para las y los docentes. En el caso de la formación continua, se trata de un proceso que esté centrado no en una serie de cursos, sino en el desarrollo profesional de las y los docentes, ¿no? Es decir, en que existan esos espacios de práctica, en que se legitime su saber y su actuar, en el que se sistematice y se teorice desde la práctica sobre nuevas formas de actuación y de acción educativa. Es importante relevar también la dimensión colectiva de la docencia. No se trata de un aprendizaje en lo individual, ¿no? Se trata de una labor artesanal, artística, de taller, en la que aprendemos los que menos sabemos de los que más en distintos temas, y todos podemos estar en cualquiera de los dos lados del espectro. La recuperación del conocimiento práctico, las experiencias y necesidades formativas de las y los docentes con base en sus aspiraciones. Se trata de construir un saber que parta de los problemas de la práctica y de las condiciones institucionales y que a su vez pueda articularse con la teoría y la investigación educativa, ¿no? Esa parte la quiero subrayar, la investigación educativa de las y los docentes es fundamental. Y finalmente, se trata de poder encontrar un equilibrio entre la evidencia, la competencia y la sabiduría, ¿no? Es decir, la evidencia está muy bien acerca de qué es lo que funciona. No necesariamente tiene que ser volteando a ver a Finlandia. Hay experiencias en lo corto, en lo propio, en lo directo. La competencia, que no es solamente la certificación de estar, habilitado, sino el poder tener las competencias para lidiar con los contextos cotidianos de la educación y la sabiduría para saber qué métodos, qué técnicas, qué metodologías desplegar de acuerdo con las necesidades del estudiantado en su conjunto. Entonces, lo que yo quería compartir era eso, digamos, como una panorámica regional y que pueda abrir la discusión de estas jornadas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nuestro colega Carlos Vargas, de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, que tiene sede en Santiago de Chile. Además, agradecemos a Carlos porque en Chile están 2 horas más tarde, así es que vamos a tener que hacer muchas preguntas para mantener despierto a nuestro colega Carlos Vargas. Les pido vayan registrando sus preguntas porque después de Ricardo, que viene inmediatamente, vamos a recoger algunas. Pero también damos la bienvenida al colega Alan Silva del Ministerio de Educación. Le damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias.
Inmediatamente paso la palabra a Ricardo, igual tenemos 20 minutos y después nos acompañará el colega del Ministerio de Educación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar y agradecer la invitación de mis colegas de mi facultad para estar esta tarde conversando con ustedes, saludar a Carlos. La próxima semana vamos a estar reunidos con Carlos en una reunión también, así que esto es un adelanto de las conversaciones que estamos teniendo alrededor del tema docente, y saludar por supuesto a Alan, que se incorpora a la mesa, y a Magali, que nos va a ayudar a que no me pase el tiempo. Mientras Eduardo nos ayuda con la presentación que tengo, quiero decirles que creo que es una muy buena decisión el haber estado organizada la mesa de esta manera, porque Carlos nos ha dado un panorama bastante importante de lo que sucede en América Latina. De hecho, como excusa por los ODS desde el año pasado, está de moda nuevamente el tema docente en América Latina. La reunión de ministros de la Oficina Regional de la UNESCO el año pasado tuvo uno de los temas centrales de discusión, el tema docente. La reunión de ministros de la OEI tuvo el tema docente, la reunión de la OEA tuvo el tema docente, la coalición por la profesión docente que impulsa el BID y el diálogo interamericano también está concentrado en ese tema. Es decir, creo que estamos ante un nuevo momento, así como a principios de los 2000, en retomar nuevamente la idea. Conversaba con Magali, que dirigió desde la Oficina Regional de la UNESCO en Chile a principios de los 2000 un programa regional de fortalecimiento y desarrollo de la profesión docente. Ocasionó un movimiento muy importante de discusión que luego se fue diluyendo, pero que de alguna manera nos llegó a nosotros. Recordarán que entre el año 2001 y 2013 en el Perú, impulsados por se llamó Comisión Rivero, el tema del desarrollo de la profesión empezó a estar también en la discusión pública. Yo lo que les quiero proponer, y luego a partir de eso ver qué es lo que el Estado peruano y el Ministerio está proponiendo, es una muy rápida mirada, muy apretada sobre los debates actuales alrededor de la identidad docente. Sabiendo que es una noción que aun cuando tiene muchos años de discusión académica, en los últimos años ha estado como muy presente también en este vínculo que se quiere hacer entre la academia y los hacedores de políticas públicas. Quiero partir de esta idea, y es que, a diferencia de lo que se suele creer, la identidad profesional docente es un proceso dinámico y en permanente construcción. No termina ni al final de la formación, ni al final de la carrera, ni después de una evaluación, sino que la construcción de esa identidad es permanente, es cambiable y en algunos casos hasta múltiple, podríamos decir. Y la demostración de esto es lo que ha pasado en el tiempo. Hay un registro muy bueno que ha hecho Maurice Tardif, no se ve el año ahí porque tenemos una cosa ahí al costado, pero es gracias. Que tiene que ver, gracias, con ese recorrido que se está haciendo. Ahí va a ser peor, creo, porque ahí hasta abajo, ahí estamos. Este recorrido que hace Maurice Tardif respecto de cómo se ha ido construyendo la identidad profesional docente, y él claramente ubica como tres grandes momentos. Un primer momento que, digamos, alcanza hasta el siglo XVIII, que además es el momento en donde se acaba la idea de una educación atomizada para poder entrar a las ideas de sistemas educativos, en donde llama la era de la vocación, porque lo único que caracterizaba la identidad de quien enseñaba era que tenía ganas de hacerlo y sentía una vocación para ello. Y entonces la formación y el trabajo era absolutamente vocacional, no había por supuesto ninguna institución que formase docentes hasta el siglo XVIII. Luego, a partir del siglo XX,
lo que sucede es la puesta en valor de una profesión a partir, sobre todo, de la formación especializada, y es lo que él llama la era del oficio. Es decir, hay formas, hay cursos, hay maneras en las que los docentes se van entrenando y por tal razón empiezan a manejar el oficio de enseñar. Ya no solo el que tiene ese llamado interno vocacional, sino que además tiene algunas herramientas que lo hacen, y eso acompañó hasta la década de los 50, en general en el mundo, en América Latina probablemente un poco después, para pasar a lo que él llamó ya la era de la profesión, en donde empieza la discusión clara que la profesión docente es efectivamente, el ejercicio docente es efectivamente una profesión y que cumple con los requisitos mínimos que la teoría con los marcos conceptuales dicen debe tener una profesión, que son tres. Uno, un nivel de especialidad tal que otra persona no puede ejercer ese trabajo. Dos, una idea de colegialidad, es decir, hay un gremio que se reconoce entre ellos como tal y por lo tanto son un colectivo. Y uno tercero, que es una actividad que es remunerada en función a la formación y que requiere de eso. Ese gran recorrido tiene como un... no tiene nada. Algo dice. Eduardo, sálvanos. Ahí está. ¿Fuiste tú o yo? No, fui yo. Muy bien. Que Andy Hargreaves luego le hace una especie de acercamiento a lo que pasa en toda esta era llamada de la profesión y se vuelve a concentrar en esos tres niveles que solo los voy a pasar muy rápido porque los vamos a retomar hacia el final. Y tiene que ver cómo han pasado, la construcción de la identidad profesional de los docentes ha pasado de aquello que se llamaba autonomía profesional, es decir, a partir de un trabajo individual, y por lo tanto lo que se hacía para reforzar la identidad era construirla en función a la negación del otro, y ese es el momento más fuerte en donde queda la impronta hasta ahora de pensar que para ser profesor hay que formarse en asuntos pedagógicos y por lo tanto no se trata solo de un intercambio de conocimientos, y entonces algunos otros especialistas, por más especialistas que sean, nunca van a ser profesores aun cuando enseñen dentro del aula. Para pasar esa idea de colegialidad que les hablaba, y es decir, que realmente la identidad profesional se hace en función de ese colectivo de los docentes. Pero él también parte de la idea de que en el último tiempo, me refiero a Andy Hargreaves, plantea la idea de lo que él empieza a llamar postprofesión, que tiene que ver con los cambios que en general el mundo del trabajo tiene, y en donde la idea de ser un profesor que se forma durante 5 años en una institución de formación docente, que empieza a trabajar el resto de su vida dentro del aula, empieza a cuestionarse. Y empieza a generarse la idea de que hay otros espacios para los profesores en los que pueden trabajar que no es la escuela, inclusive que no es el sistema educativo. Por ejemplo, muchas empresas en Europa que requieren de docentes para trabajar en las empresas, en las oficinas o en las direcciones de desarrollo de personal. Y eso de ahí es un cambio muy grande a la vieja idea de la autonomía profesional del docente, porque nos coloca en un lugar distinto al que tradicionalmente estábamos, que era la escuela. Finalmente, en un trabajo que hice, tratamos de ver qué pasaba con este periodo más cercano a la profesión colegial. Y entonces la literatura y la investigación empieza a hacer como unas taxonomías o clasificaciones en donde hay unas múltiples identidades de docentes que terminan coexistiendo. Esto quiere decir, no es que un docente sea solamente, por ejemplo, técnico o reflexivo o crítico o intuitivo, o apóstol o burócrata o semiprofesional o proletario, que son las grandes 8 categorías que existen, sino que más de una vez estamos actuando en el sentido de identidad profesional en más de una de esas categorías. Y entonces
probablemente hemos sido formados con énfasis en alguna de ellas, pero la formación no define la identidad, ¿no es cierto? La formación es un elemento más de ello. La interacción, como vamos a ver, es probablemente el elemento fundamental que tiene que ver con esta construcción de la identidad. En este marco, apareció un debate que es fundamental y que yo siempre invito a que todos los profesores puedan leer. Y es un debate que aparece a finales de los años 80 y que, si bien es cierto, aparece en el mundo anglosajón, termina siendo de gran impacto en el análisis de la identidad profesional docente, porque, entre otras cosas, ya no solo se queda en una discusión académica, sino que tiene impacto directo en políticas de formación, de evaluación o de la propia carrera de los docentes. Y ese es este debate. Listo. Ahora es lo que quiere. Es este debate que aparece a finales de los 80 en un artículo muy famoso de Schulman, en el que dice que la identidad profesional docente tiene que definirse sobre la base de lo que el maestro tiene que hacer. Y por lo tanto, se habla de la comprensión, del razonamiento, de la transformación y de la reflexión, y es lo que la literatura llama perspectiva normativa. Es fundamentalmente en donde, por ejemplo, los docentes peruanos nos movemos. Es decir, tú te defines como profesional a partir de lo que tienes que hacer. En respuesta a ese artículo y a esa investigación de Schulman, Lescott y Barber le responden y le dicen que eso es un error, que la perspectiva tiene que ser eso que ellos llamaban perspectiva representativa, es decir, hay que definir la identidad profesional a partir de lo que debemos definir teóricamente y políticamente en el docente, porque lo otro termina siendo solamente una cuestión muy instrumental y técnica. En este debate es que aparecen probablemente todas las discusiones actuales en América Latina y, por supuesto, en otras partes del mundo. Quiero ir terminando con los enfoques conceptuales para pasar a la pregunta final. Y es que a partir de esas discusiones hay como dos grandes ejes de análisis que quiero compartir con ustedes para luego meter en problemas a Alan cuando nos hable del tema curricular, ¿cierto? Y es entender una gran línea de investigación que entiende al docente como un sujeto profesional. Ahí están algunos de sus representantes. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es formarlo de la mejor manera, desarrollar las competencias de la mejor manera para que sea un técnico muy especializado. Acuérdense que esto tiene que ver con la autonomía profesional y con la idea de colegial, es decir, colegial no del colegio, sino de los colegas, ¿no es cierto? Y decir, tengo que ser tan especializado que tengo que diferenciarme del otro para que no pueda usar mi campo profesional. Y entonces le digo, mira, tú eres un matemático que sabe un montón de matemáticas, pero no sabes taxonomía de Bloom, y entonces jamás vas a poder entrar al aula. ¿Estamos? Frente a otra tradición que proviene más de las ciencias sociales, que tiene que ver al docente como un sujeto social, cargado de cultura, de política, cargado de un conjunto de interacciones sociales que trae al aula, y que independientemente de cuánto sepa o no didáctica o evaluación de competencias, es una persona que trae un bagaje cultural y social que lo hace transformar ese conocimiento. Solo les voy a poner el ejemplo más claro que creo que en este momento vivimos sobre esa división. Tiene que ver cuando un profesor tiene que desarrollar los temas del enfoque de género en el currículum. Independientemente de las capacidades que tenga para poder hacerlo y de cómo me dicen que deben ser las competencias curriculares, hay un bagaje social, político y cultural que cada uno de nosotros tenemos para enfrentar ese tema. Entonces, esos dos enfoques son dos enfoques que se ponen por separados, pero casi siempre coexisten. Lo que pasa es que a veces las políticas docentes y las políticas educativas, como vamos a ver al final, se concentran sobre todo en la primera parte, porque es allí donde la tradición ha podido hacer mucho más trabajo. Y eso tiene que ver con esa gran división que a mí me encanta de Harris respecto de profesionalidad y profesionalismo. ¿No es cierto? Profesionalismo está vinculado a esa experticia técnica,
a la idea de manejar el contenido técnico, en tanto que la profesionalidad está referida a la valoración social de la profesión, en un doble sentido. Cuánto la sociedad valora y requiere el ejercicio de mi profesión, pero a la vez cuánto yo soy responsable por los resultados de ese trabajo. Porque eso es lo que genera ese valor social. Y por lo tanto, cuando uno empieza a mirar cómo las políticas docentes en general en América Latina y particularmente en el Perú han trabajado, podemos ver que si trazamos una diagonal, están entendiendo casi siempre al sujeto solo como un profesional y abonando al trabajo de la experticia técnica. Y el otro ámbito, el otro campo de trabajo desaparece, o por lo menos se minimiza. Sí, ya estoy terminando, me queda solo pasar todas estas para decirles que esto es en general las tres grandes ideas sobre el balance de identidad profesional que existen en general en el mundo. Soy incluso, como estoy apretando en las tres ideas, pero son las tres ideas que quiero compartir con ustedes para terminar. Primero, esta idea de que la identidad profesional es sobre todo una definición. Y entonces va cambiando en función a las necesidades que se tienen en ese momento. Probablemente en finales del siglo XIX y principios del XX necesitábamos un profesional definido de tal manera. Y la idea es que ahora podamos tener la posibilidad de definirlo de otra. Lo segundo es que lo que sí tiene que ver con la identidad profesional en ese momento es esos tránsitos que hay de esa idea vieja de transmisión de conocimientos a un conjunto de interacciones que incluyen las emociones. Y esa es la discusión más actual que se está teniendo respecto de la identidad profesional. Considerarla, como dice Beitar y nuestra colega Beatriz Ábalos, en un recuento de balances de investigación, es una respuesta a un contexto social y por lo tanto es un proceso de interacción. No solo se trata de conocer un conjunto de habilidades propias de la pedagogía o de la didáctica, sino que la identidad se genera, se construye y va cambiando en función a la interacción y al contexto en el que yo trabajo. Y acá acabo con la pregunta para poner el problema a alguien, ¿no es cierto? Y es decir, ¿cómo abordan los instrumentos de políticas docentes el tema de la identidad profesional en el Perú? Más que tres preguntas. La ventaja de los investigadores es que siempre tenemos más preguntas que respuestas. Uno, ¿qué significa para la identidad profesional, de los docentes me refiero, por ejemplo, los 4 dominios, las 9 competencias y los 40 desempeños que tiene el marco del buen desempeño docente? ¿Qué significa para la identidad profesional, cómo se construye ese aprobado currículo de formación inicial docente con sus 4 dominios, sus 12 competencias, sus 39 capacidades? ¿Qué significa en clave de identidad profesional docente? No tengo dudas que hay un nivel de alineación entre ellos, pero si le ponemos un anteojo particular respecto de leerlo en clave de identidad, ¿qué significa? ¿Qué significa para la identidad profesional docente los 5 desempeños que se evalúan a nivel de inicial para la evaluación del desempeño docente? ¿Cómo es que debería entenderlo? ¿Cómo es que debería pensar? Dicho en reconocimiento y honor de mi colega Magalio Robalino, en perfecto castellano quiteño, que mismo significa identidad profesional docente en clave de instrumentos de política. Por supuesto que voy a poner más en problemas, no solo al Estado y a los hacedores de política, sino a la propia academia que no siempre ha pensado en eso. Y es que allí donde no existe un marco de referencia o una definición operacional de la identidad profesional docente, lo que se produce es un enorme riesgo de tener una identidad por defecto. Es decir, es la identidad profesional porque así es, y no porque nos hemos detenido a reflexionar. Justamente porque no hay ese marco que lo... Y esa idea de la identidad por defecto no tendría mayores problemas si no nos ponen alerta sobre 2 cosas. Ya se fue todo. Sobre 2 cosas. Que se vuelve una identidad prescriptiva y con alta discrecionalidad.
Y creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene en general las identidades profesionales de cualquier rama, y en particular el tema de los. Allí donde no tenemos claramente qué es lo que queremos ser, sino que somos la consecuencia de aquello que dicen que debemos ser, es donde estamos en terribles problemas a la hora de pensar en la identidad profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Cuenca. Solamente señalar, como ustedes ya conocen, que este es un evento organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Aquí está la vicedecana de la facultad, la profesora Liliana Muñoz, y también está de rama magisterial, el presidente de rama magisterial, a quien también saludamos, Walter Quiroz. Y aprovechar también para saludar a los colegios, a los estudiantes de los colegios que van a ser premiados y reconocidos, y que además esperamos que estén aprendiendo, pero por lo menos viendo cómo sus maestros y maestras participan en estos eventos para desarrollar y para ser mejores profesores. Y están aquí, quiero pedirles un gran aplauso al Colegio Santo Domingo de Guzmán, de San Juan de Vivanco, al COAL, el Colegio de Alto Rendimiento de la Libertad, ¿dónde está? Está por acá. Y también al Colegio San José, Hermanos Maristas de Callao. Muchas gracias por estar aquí, y pasa la palabra inmediatamente al colega del Ministerio de Educación, Alan Silva. Gracias, gracias por la invitación. Yo estoy en representación de la Directora General de Desarrollo Docente, Juliana Velasco. Yo formo parte del equipo de gestión curricular de la Dirección de Formación Inicial Docente. Y como bien lo dicho Ricardo, hace poco hemos aprobado el diseño curricular básico nacional de educación inicial, lo cual significa un gran logro para no solamente la dirección, sino también para todo el ministerio, dado que era un currículo que estábamos esperando desde hace tiempo con bastante ansia, ¿no? En verdad, yo creo que los curriculistas también suelen hacerse muchas preguntas. Creo que no siempre se llegan a responder todas las preguntas que se hacen, y si tienen que responderlas es también porque en los tiempos políticos aprenden, ¿no? Entonces hay que dar algunas respuestas que siempre son aproximativas y que llevan a nuevas dudas. Y de hecho, el currículo no es un documento tallado en piedra. En verdad debería entenderse como un documento social, digamos, un documento de dominio público que siempre debe ser interpretado y reinterpretado desde distintas perspectivas, ¿no? Es una hipótesis de trabajo finalmente que se da para poder diseñar las líneas de acción de, en este caso, los institutos, pero también próximamente las escuelas de educación superior pedagógica, ¿no? Nosotros en el Ministerio de Educación hemos diseñado este currículo y también nos hemos hecho la pregunta sobre la identidad profesional docente, ¿no? Y en el marco de la reforma de la formación inicial docente, que venimos impulsando desde el Ministerio, y entendiendo además que la identidad profesional docente, como toda profesión, es una práctica social que va cambiando en el tiempo, hemos decidido volver a pensar un poco cuál era la identidad profesional que queríamos para los docentes y que tiene que perfilarse desde este currículo de formación inicial docente. Y hemos pensado que, digamos, el propósito que está movilizando este nuevo currículo es la nueva generación de docentes. No necesariamente entendida esta frase como la nueva generación de los jóvenes que van a enseñar, sino un nuevo sistema de formación donde la formación inicial no debería estar desarticulada de la formación en servicio. No estamos pensando en un desarrollo profesional de larga duración y el currículo de formación inicial docente sienta las bases para ello, ¿no? Y este currículo, en principio, lo que hace es, no sé si acá está. Gracias. El currículo finalmente es un proyecto, es una apuesta social, pero que responde, ahí está, que responde a un proyecto político del país, ¿cierto? Donde tenemos que preguntarnos en principio cuáles son los retos actuales
que tiene el país. Y nosotros, como país, tenemos el reto de formar ciudadanos que puedan construir sus metas personales, pero orientándose siempre al desarrollo social del país, ¿no? Y en esta parte voy a ser un poco más, voy a estar un poco más circunscrito a una presentación típica del currículo, del perfil de egreso de la formación docente, pero sí me gustaría abordar algunas de las cuestiones que ha planteado Ricardo, ¿no? Y que antes planteó el expositor anterior, que me parecen muy interesantes. En principio, formar ciudadanos, ¿no? Formar ciudadanos que justamente puedan construir proyectos personales, pero que puedan contribuir también al desarrollo del país. Y para eso necesitamos ciudadanos que desarrollen sus potencialidades, es decir, que puedan aprender en los distintos procesos y periodos de formación, ya sea educación básica o educación superior, pero que puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Además, que puedan contribuir a la construcción de la democracia, ¿no? Que puedan afrontar distintos problemas o formas de discriminación, de autoritarismo, ¿no? Y además que puedan gestionar con responsabilidad y con sentido crítico los distintos recursos que ofrecen las tecnologías, la globalización y otros procesos actuales, ¿no? Ya no tan actuales tal vez, pero que se han calado hondo en la sociedad tal y como la conocemos. Y esta idea de país se liga también a una idea o una visión de docente, ¿no? Estos desafíos necesitan de una visión del docente que justamente permita construir a estos ciudadanos que necesitamos. Y básicamente aquí hemos tratado de condensar en 2 puntos esta visión del docente que necesitamos, el docente que queremos para el país que queremos, y básicamente se resume en 2 ideas claras, ¿no? El docente como un profesional que tiene que relacionarse con distintas personas y en principio con sus estudiantes, donde digamos, al interactuar con ellos debe llevar a cabo procesos flexibles y desafiantes basados en experiencias y obviamente atendiendo a la diversidad del país. La diversidad no solamente es sociocultural, todas las aulas del Perú son diversas en su interior, ¿no? Todos los estudiantes son diversos. Cumpliendo con cada una de las competencias que necesita. Por ejemplo, la de generar un clima propicio para el aprendizaje, porque sabemos lo que dice la investigación, estos climas propicios para el aprendizaje son fundamentales para poder luego desarrollar las competencias que se necesitan y poder evaluarlas. Pero además, no solamente este docente que está al interior del aula construyendo competencias o aprendizajes, sino un docente que pueda desarrollarse profesionalmente, que pueda no solamente trabajar en comunidades profesionales de aprendizaje, sino también que pueda asumirse como un sujeto político de transformación y cambio en la sociedad, ¿no? Eso también creemos que es muy importante para la construcción que hemos venido trabajando. Y entonces son estas 2 grandes dimensiones. Pero si quisiéramos ser un poco más explícitos en las ideas que nos han ido guiando y que aparecen en el currículo, hemos pensado que el docente que estamos proyectando y que vamos a poder ver en el perfil a continuación, es un docente que tiene que gestionar la diversidad, ¿no? El país es el Perú, perdón, es un país diverso, que tiene distintas lenguas, distintas culturas, los estudiantes vienen de distintas procedencias, e incluso los docentes suelen tener distintas perspectivas y entonces tienen que gestionar la diversidad y desde lo que puedo hacer en los espacios educativos, gestionar las desigualdades. No las va a resolver, pero sí obviamente tienen que empezar a mediar esas desigualdades. Además, lo que tienen que hacer es gestionar la construcción de conocimientos, ¿no? El docente, como ya lo dijo Ricardo, no visto como un transmisor de conocimientos, ¿no? Sino más bien como un profesional que junto con los estudiantes va construyendo distintos conocimientos. Por otro lado, también necesitamos docentes que puedan promover su reflexividad, que puedan promover el pensamiento crítico para, lo que mencionaba hace un momento,
transformar la sociedad, ¿no? Transformar el aula, transformar la comunidad, transformar la sociedad. No hemos pensado que el docente tenga que estar circunscrito al aula como ese espacio tradicional, sino más bien es un docente que se va relacionando en distintos ámbitos, ya no solamente con sus colegas, sino también con los padres de familia o con otros actores. Y finalmente, una idea que ha llegado a esta construcción es la del docente que necesita desenvolverse en entornos virtuales. De cara al siglo XXI, una formación que no tenga en cuenta las tecnologías digitales es una formación que probablemente no contribuye al desarrollo profesional a largo plazo. Entonces, creemos que eso es muy importante para el docente que necesitamos y que queremos. Y entonces, estas ideas que han ido guiando la construcción nos han permitido tener un nuevo perfil de egreso de la formación inicial docente, que es el perfil del docente que queremos. Y para poder construir este perfil, tomamos algunas decisiones. Una de ellas es desterrar esta idea que ha estado mucho tiempo metida dentro del Ministerio de Educación, de que cada dirección trabaja por su cuenta. Nosotros hemos partido de una visión de sistema educativo y hemos tratado de trabajar con todas las direcciones involucradas en formación docente o en trabajo con docentes. Y para ello hemos tomado como puntos de partida, como referentes, dos documentos que actualmente guían muchas de las políticas educativas del Ministerio. Uno de ellos tiene que ver desde el lado de los aprendizajes con el perfil de los estudiantes de la educación básica que aparece en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ese perfil nos permite saber cuál es la expectativa que se tiene de un estudiante que termina la básica. De tal modo que la formación docente debería justamente tener como punto de partida ese perfil. Obviamente la formación tiene que ser más amplia que el currículo de la básica porque ese currículo puede cambiar. La formación te tendría que habilitar para poder comprender ese currículo y ese perfil y todos los cambios que vengan. De hecho, una de las apuestas ha sido justamente darle mucho énfasis al tema de que los docentes tendrían que gestionar el cambio, ser flexibles ante el cambio y poder comprender que esos cambios responden a una serie de razones que están atadas a esa idea de la incertidumbre, que es parte del pensamiento complejo, ¿no? Que también es uno de los fundamentos. Entonces, creemos que eso también es muy importante para la construcción que hemos realizado. Y desde el lado de la enseñanza, hemos partido del marco de buen desempeño docente, que presenta la visión de la docencia que necesitamos para el Perú, ¿no? Entonces, esos han sido los dos documentos que nos han permitido ir articulándolos con distintas direcciones, porque había una idea compartida, no necesariamente homogénea, pero sí compartida en relación a qué entendemos por aprendizaje y cuáles son los aprendizajes que deseamos como país, y qué entendemos por enseñanza y cuál es una idea de buena enseñanza que está presentada en el marco de buen desempeño docente, ¿no? Y a partir de esa construcción es que tenemos el perfil de egreso de la formación inicial docente, que lo que hace justamente es retomar los 4 dominios del marco de buen desempeño docente y las 9 competencias del marco. Ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿están esperando que el egresado o el docente que egresa de la formación, que está en 10º ciclo, tenga el mismo nivel de un docente que ya ejerce y cuya práctica está descrita en el marco de buen desempeño docente? No. Pero el marco de buen desempeño docente justamente presenta el norte al que debemos apuntar todos y además es el documento que permite articular la formación inicial y el servicio. Son las mismas competencias, evidentemente, pero en distintos niveles de desarrollo de estas competencias. Y para poder determinar cuáles son esos niveles es que hemos ido construyendo estándares de formación profesional
¿no? Desde la formación inicial hasta la formación en servicio. Entonces, estas competencias tienen niveles de desarrollo o estándares que nos permiten poner expectativas compartidas por todos los actores para poder saber qué esperamos en cada uno de los tramos de la formación, ¿no? Hay una expectativa hacia la mitad de la carrera, hacia el quinto ciclo, luego hacia el egreso, y hay tres niveles de desarrollo más para los docentes que ya están en ejercicio. Estas competencias, como decía, responden a los dominios del marco, y lo que buscan justamente es que un docente pueda conocer al estudiante y la pedagogía, es decir, conocer el contexto, las características de los estudiantes, cómo aprenden los estudiantes, cómo se enseñan las distintas competencias, cuáles son los conocimientos curriculares, disciplinares y didácticos que están en juego, pero además que puedan diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? Experiencias de aprendizaje donde pone en juego este conocimiento. Y no solamente que pueda diseñarlas, sino que también pueda efectivamente desarrollarlas en el aula junto con los estudiantes y que también pueda evaluarlas, ¿no? Esto, digamos, es parte de lo que convencionalmente ha caracterizado a los docentes, sobre todo a los que están circunscritos en el trabajo de aula. Pero, justamente, en la línea de lo que decía Ricardo, creemos que la formación también debe habilitar al estudiante para ir logrando competencias que no necesariamente están circunscritas al aula, como por ejemplo la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, donde el estudiante de docencia tiene oportunidades para poder relacionarse de forma adecuada con sus colegas, pero también, por ejemplo, con los padres de familia, ¿no? Perfecto. Y además que pueda, ya en otro dominio, reflexionar sobre la propia práctica para la mejora continua de esta, que pueda ejercer éticamente su profesión. Y además de estas 9 competencias que presenta el marco y que he descrito rápidamente, hemos decidido incluir 3 adicionales que tienen un carácter transversal y que son la gestión del desarrollo personal, porque creemos que es fundamental incluir el tema del desarrollo personal, no solamente porque es importante, y ya lo he explicado también, lo ha adelantado, toda esta idea de las competencias socioemocionales, de las emociones, de la reflexividad en la escuela, sino porque creemos que es importante que esta competencia permita a los estudiantes que puedan dar cuenta de un proceso de desaprendizaje de las formas en que ellos aprendieron para poder volver a aprender y poder ser docentes que puedan realizar aprendizajes. Una siguiente competencia tiene que ver con lo que yo he indicado, es la competencia de gestión de tecnologías de la información y comunicación, y finalmente la competencia de investigación, ¿no? Sobre todo esta última tiene que ver, o está muy ligada a la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. La investigación es fundamental para poder construir estas comunidades y además también es fundamental para la mejora continua, porque la investigación genera evidencia al docente para poder, sobre la base de eso, reflexionar y asegurar la mejora de la práctica, ¿no? Y ya para ir terminando, me quedan 2 minutos, el tiempo es cruel, debe ser. Esto es un poco lo que hemos ido pensando en relación a cuál es ese cambio de paradigma que necesitamos en relación a la identidad profesional docente. Primero es pensar que la docencia es una profesión compleja. No es la misión sagrada que hay que cumplir, no es el oficio que además es visto por la sociedad como un oficio sencillo. No, es un quehacer complejo que implica una toma de decisiones no solamente pedagógicas, sino también políticas. Y estas dimensiones han sido desarrolladas no solamente en estas 9 competencias, sino también en estas 3 transversales que hemos incluido, dentro de un proceso formativo además que está destinado a promover el desarrollo profesional
que no acabará en la formación inicial durante los 5 años o al término de estos 5 años, sino que tendrá que continuarse una formación en servicio y que no puede entenderse de forma desvinculada de esta idea de desarrollo personal, que ha sido olvidado durante mucho tiempo por la formación, ¿no? Y ya para terminar, lo que necesitamos entonces es garantizar este proceso para tener un docente cuyo ejercicio profesional se entiende como una práctica social que va a cambiar en el tiempo y para la cual se le prepara en la formación inicial, pero cuya función social fundamental es el desarrollo de competencias o aprendizajes descritos en los distintos currículos de educación básica, ¿no? Y ya solamente para terminar, un mensaje que me parece importante en esta idea de la identidad profesional docente, poder compartir con ustedes. Nada reemplaza un docente, ¿no? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Nada reemplaza un docente, además, durante el proceso de aprendizaje. Y estamos nosotros formando docentes para que justamente puedan garantizar procesos de aprendizaje, no solamente de calidad, sino que puedan cuestionar incluso el propio ministerio, ¿no? No creemos que tenga que cerrarse el asunto. Además, en términos de identidad, hay una narrativa que siempre, o que desde algún momento ha puesto la identidad del magisterio o al magisterio frente al ministerio. Lo que estamos haciendo más bien es ir mirando cómo es que esa narrativa se puede cambiar, ¿no? Pero la evolución va a estar en estas son las ideas que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias al colega Alan Silva del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Desarrollo Docente. Y si usted hay algunas preguntas, le voy a agradecer que nos pasen. De todas maneras, aquí tenemos ya varias. Y quisiera pasarle a Carlos una pregunta que tiene que ver más con los temas amplios de América Latina. Pero antes de pasar a las preguntas, voy a tomarme un minuto para pedirles a todos ustedes que registren en sus agendas una invitación que quiere hacer la UNESCO para el día viernes 12, es decir, este viernes, a las 10:30 en el hall del Ministerio de Cultura. La UNESCO y el Ministerio de Educación van a presentar el Informe Mundial de Seguimiento de la Educación. Y esto tiene que ver precisamente con lo que Carlos hablaba. Este es el informe que reporta la situación de la educación en el mundo a partir de las 10 metas que señaló. Y en este año 2019, el informe aborda un tema central para América Latina y en particular para Perú, que se llama Migración, Desplazamiento y Educación, construyendo puentes, no muros. Y este va a ser un informe que va a contar, la presentación del informe va a contar con la presencia de la ministra de Educación, del presidente del Consejo Nacional de Educación, y quisiéramos invitar a todos porque ahí también se debaten asuntos como cuál es el papel de los docentes o qué docentes se requieren ahora para un mundo tan diverso como han señalado los panelistas, pero para un mundo que está cambiando radicalmente por todos estos movimientos migratorios que interpelan a los sistemas educativos. Carlos, sí, un momentito, justo iba a dar un comunicado. Me ganaste. Un paréntesis para dar un saludo especial a Santillana y al doctor Walter Quiroz de la Derrama, que nos está acompañando aquí junto con sus colegas, y además también indicarles que la Derrama está sacando el 11º concurso nacional magisterial de canto en Quechua, ¿verdad? ¿Sí será Quechua? Katikusunchi Amatakuna. Entonces, por favor que lo puedan participar, es para docentes y estudiantes, y sería muy bueno que vayan participando los chicos de educación superior y también de base. Gracias. Muchas gracias, y qué importante porque es un canto en quechua en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y Perú tiene 48 lenguas, así que va a tener muchos maestros y maestras participando. Quiero pasar esta pregunta a Carlos, pero además pedirles a los panelistas, a Carlos, a Ricardo y a Alan, que se tomen 2 minutos para responder a la pregunta, pero tal vez para colocar algún mensaje final, algún elemento central que quisieran que quede al cerrar esta mesa. Carlos, hay un profesor o profesora que está preguntando sobre
¿Cuándo se verá o cómo debería verse el cambio de la formación docente en las universidades? Tal vez porque Perú tiene un fuerte componente de formación en los institutos pedagógicos. Entonces, la pregunta está relacionada con la formación en las universidades, con la visión de la disciplinariedad, como ya está ocurriendo en varios países de América Latina, y también cómo se ven estos procesos de cambio en la formación docente en el marco de los cambios en el sistema educativo. Y ahí sí paso a Carlos, y luego a Ricardo, y luego a Alan, y con eso vamos a cerrar este panel. Por favor, Carlos, y muchas gracias por tu presencia y por tu paciencia también. Con todo gusto. No sé si me escuchan. Perfectamente. Bien. Y no sé si me ven. También, ahora te vamos a ver en plenitud, ahorita. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta muy importante. Es tan importante como es polémica acerca de la diferencia en la formación docente en institutos pedagógicos, en escuelas normales y en universidades, ¿no? Yo diría que hace falta un mayor conocimiento acerca de las implicaciones de cada una de las modalidades y particularmente a la luz de las evidencias que han dado distintos sistemas educativos de América Latina y el Caribe. En particular, yo diría que la formación en las universidades, que es ciertamente una tendencia a nivel mundial, pero a nivel de la región en particular, tiene una gran ventaja, que era algo que mencionaba Ricardo en su exposición, ¿no? Es decir, tiene la gran ventaja de crear por adscripción a una facultad, por adscripción a una universidad, la posibilidad de crear una identidad profesional del gremio, ¿no? Es decir, una visión desde la sociología de las profesiones de qué significa la profesión docente, de cuáles son sus atributos, de cuáles son los mínimos, digamos, en términos de contenidos, tanto pedagógicos como sociales, es decir, por la complejidad de la actuación pedagógica, es decir, de la actuación docente. Entonces, ciertamente tiene esa gran ventaja la formación en universidades. Sin embargo, algo que presenciamos y en últimos estudios sobre formación inicial es que en aquellos lugares en los que las universidades suelen tener una estructura rígida, vertical, cientificista de la formación de cualquier disciplina, sean de medicina o de ingenierías o de pedagogías, digamos que lo que se suele reproducir es justamente esta lógica academicista de, digamos, de aprender de un profesor que dicta cátedra, de una profesora que dicta cátedra y de muy poca participación en el practicum, en la práctica de las y los docentes. Cosa que sí suelen tener los institutos pedagógicos y que sí suelen o solían tener algunas normales, ¿no? Es decir, poder combinar tanto el conocimiento en aula, tanto el conocimiento académico, como la práctica cotidiana y la práctica profesional, ¿no? Por otro lado, la formación docente en instituciones no universitarias también ha supuesto lo contrario, ¿no? Una deslegitimación acerca de la docencia como profesión. Es decir, una justificación para que haya diferentes escalas salariales, para que haya distintos reconocimientos, distinta duración de la formación y en definitiva yo creo que ha tenido que ver con, digamos, el estatus actual que tiene la profesión en distintos países. Es decir, una profesión que no es elegida como primera opción por las y los estudiantes universitarios, una profesión que no está reconocida debidamente en términos de condiciones laborales, de remuneración y sobre todo, algo que decías al inicio, Magali, muy importante, en términos de carrera, una, digamos, sucesión
de posibilidades de crecimiento, de desarrollo profesional, de docente hacia formador de docentes, hacia supervisor, hacia directivo, hacia estudioso de la educación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco el contraste entre aquellas instituciones que han, perdón, sistemas que han profesionalizado a través de las universidades a las y los docentes y aquellos otros sistemas que han optado por la educación no universitaria, más basada en la práctica, como el caso de las escuelas normales o de los institutos profesionales. No sé si por ahí va la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Paso la palabra a Lica. La ventaja es que cuando viene algún colega del ministerio, todas las preguntas se van para él. Hay una pregunta muy puntual, pero creo que encierra una complejidad mayor que lo que va. De primer vistazo tiene la pregunta, y es que se pregunta por qué es lo que hace falta entonces para migrar hacia otros campos de trabajo. Y yo creo que la respuesta está en dos niveles. Uno primero tiene que ver con construirse identitariamente de una manera distinta. Es decir, si yo sigo creyendo que lo que me define como profesional es lo que tradicionalmente he definido como profesional, probablemente nunca voy a poder siquiera imaginarme otros espacios de desempeño y de trabajo profesional. Pero lo segundo es que a partir de esa reconstrucción podamos romper con una inercia de la formación docente que de momento solamente tiene posibilidad de ser no solo dual, conceptualmente hablando, como bien lo ha comentado Carlos, esa vieja disputa entre la forma en que se forman las universidades y la forma en que se forman los institutos, sino imaginarnos una formación docente inclusive más arriesgada y distinta que aquellas que las reformas latinoamericanas han estado haciendo, incluyendo la peruana, a partir de un cambio curricular. Y entonces les pongo dos ejemplos. Aferrarse a la vieja idea de identidad profesional basada en algunas de los ámbitos en los que intenté resumir en la presentación, nos impide pensar más allá de, por ejemplo, cómo se forman los formadores de docentes. Si yo hago esa pregunta, estoy casi convencido que todos dicen que son aquellos profesores que luego de terminar su formación inicial van a trabajar a las aulas de educación superior para formar a los futuros docentes. Y la pregunta que les hago es si eso tiene que ser así. La respuesta más rápida que tiene es que no nos podemos imaginar un formador de docente que no haya tenido trabajo en el aula. Porque inmediatamente lo que hacemos es atrincherarnos en la forma más tradicional de la identidad profesional. Por la misma pregunta, que fue una discusión que tuvimos con Carlos, hemos compartido este año varias reuniones en Santiago respecto de cómo se forman los directores escolares. ¿Por qué creemos que para ser un director escolar tengo que terminar mis 5 años de formación docente y recibir luego una capacitación de 120 horas o una maestría de gestión para poder ser director? ¿Qué pasa si empiezo a ser director como una línea profesional desde la propia formación inicial docente? Otra vez, la respuesta más rápida es atrincherarse en la zona de confort y decir, para ser director se necesita tener experiencia de aula. Y en una racionalidad más bien tradicional, eso es correcto. La pregunta es si no tenemos que cambiar esa racionalidad. El punto es si no tenemos que reconstruirnos profesionalmente de una manera distinta. Porque de lo contrario, con esto acabo, podríamos correr el riesgo que ha pasado con el enorme eslogan de querer hacer que todos los profesores sean investigadores. Ni pasó lo uno ni pasó lo otro. Y la pregunta es que no ha pasado porque finalmente no hemos terminado de romper con esta racionalidad tan tradicional de la identidad profesional. Entonces la salida más arriesgada que se tuvo, que a la luz de los años termina siendo la salida más conservadora que hay, es decir,
confinamos a la investigación de los profesores, a la sistematización de sus prácticas o a la investigación de acción, pensando que no pueden o no deben tener una base académica para poder producir esa investigación o cualquier otra. Eso creo yo es el más claro ejemplo de cómo no nos hemos detenido a pensar la identidad profesional, sino que hemos tratado de no tocar esa identidad y tratar de modificar algunas cosas a partir de esa identidad inamovible. Por supuesto que esto es una transformación que en ese momento es discursiva, pero que probablemente tendrá que ser una discusión que hay que llevar más adelante y que tiene que ver, insisto, con esta discusión sobre la identidad profesional. Que no solo es una discusión conceptual, no solo es una discusión teórica, no solo es una discusión de los que hacemos investigación, es también una discusión de quienes hacen políticas relacionadas a los docentes, pero sobre todo es también una manera como los propios docentes tienen que construirse, inventarse, reinventarse permanentemente. Entonces, la respuesta parecía sencilla, pero desde mi punto de vista encierra una complejidad muy grande. Bien, sobre el tema de la interdisciplinariedad, sí me gustaría decir que desde el currículo de formación inicial docente lo que se pensó siempre es tener espacios dentro del currículo que pudiesen combinar tanto una formación disciplinar, dado que muchas de las evaluaciones que presenta la Dirección de Evaluación Docente lo que arrojan es justamente vacíos en conocimiento disciplinar o didáctico, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay espacios en este currículo para la integración de estos saberes, ¿no? De cara al pensamiento complejo, es imposible pensar en una formación que siga fragmentando el conocimiento, como ha ocurrido, como viene ocurriendo en el currículo desarrollado en 2010, ¿no? Donde además tienes por cada ciclo hasta 13 cursos, donde ya no solamente se atomiza el conocimiento, sino también se replica de forma innecesaria, ¿no? Entonces, creemos que esa es una apuesta, y también creemos que es una apuesta justamente descubrir la dicotomía teoría-práctica. O sea, no hemos pensado en nada decir, bueno, el sello de la formación inicial docente desde las escuelas o desde los institutos tiene que ser la práctica. No, tiene que ser una práctica efectivamente que es un componente importante en este nuevo currículo, pero que viene acompañada de espacios para la reflexión teórica, ¿no? Y en un enfoque por competencias necesarias además, ¿no? Porque no todo puede ser práctica, no todo puede ser teoría, sino más bien encontrarse el duelo entre una y la otra tendría que permitir a los estudiantes justamente construir conocimientos a partir de sus propias experiencias, ¿no? Ahora, la pregunta es si contamos con los formadores que puedan llevar a cabo este tipo de procesos, porque justamente creo que es verdad lo que dice Ricardo en relación a que a veces nos cuesta mucho soltar las viejas identidades y los espacios que tradicionalmente se han construido. De hecho, una discusión que tenemos ahora en el Ministerio, en la Dirección de Desarrollo Docente, es si es posible construir un perfil único de los formadores, ¿no? Un perfil que vaya más allá de los formadores en formación inicial y de los formadores en servicio. Digamos, podría resolver muchos problemas, sobre todo en términos de las continuidades, ¿no? Porque justamente los formadores de formación inicial están orientados a una serie de temas o de asuntos que no necesariamente son recogidos después. Y entonces ahí vienen las continuidades también, ¿no? A pesar de que se formulen o se piense en una articulación, si es que los formadores no empiezan a conversar entre sí, los formadores de distintas etapas, y se trata de un problema. Eso. Muchas gracias. Vamos cerrando este panel solamente agradeciendo a nuestros expositores y tal vez colocando 2 o 3 ideas así muy sintéticas. Una, el valor de discutir los temas relativos a la profesión docente, a la identidad docente, en el marco de un compromiso mundial que tienen los sistemas educativos, los estados, las escuelas y las comunidades. Y ese compromiso mundial con la educación se llama Agenda de Educación 2030.
Y esto es un llamado de atención para decirles a las maestras y a los maestros y a los directores que están aquí, que cuando ustedes trabajan en el aula y están frente a los estudiantes, están cumpliendo también un compromiso que el Estado peruano asumió con la educación de su país en relación a un compromiso mundial. No están encerrados en el aula, no están solos en el aula, están siendo parte de un proceso que va mucho más allá del aula y de la escuela, como hace un momento mencionaban los colegas y como enfatizó Alan en una de las competencias. El segundo punto es que pensar la profesión docente es pensar en múltiples dimensiones. Y una de esas dimensiones tiene que ver con la construcción de identidades. Y al hablar de identidades estamos también reconociendo esta diversidad de la cual se ha hablado aquí. Estamos reconociendo las diversidades en la sociedad y en el sistema educativo, y por eso también las políticas docentes y las políticas educativas tendrían que pensar en los docentes, en toda esta diversidad. No son docentes homogéneos, no estamos frente a un grupo profesional homogéneo, estamos a un grupo absolutamente diverso, y las políticas educativas de las políticas docentes tienen que reconocer esa diversidad, y por eso tal vez tiene mucho sentido las identidades y los perfiles de los cuales también se hablaba. Y por otro lado, así como hoy se han planteado las preguntas que Ricardo colocaba y que Carlos también mencionaba en relación a cómo las políticas responden a esas demandas de formación, de desarrollo de profesionales en relación a las identidades, creo que también al hablar de docentes hay que hablar de cómo las políticas responden a un elemento que es central en la docencia y que es el género. La docencia, sobre todo, está formada por mujeres, y sin embargo las políticas docentes no tienen perspectiva de género ahora en la mayor parte de países del mundo. Creo que ahí tenemos otro de los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos, y por eso tal vez hoy más que nunca es necesario fortalecer las alianzas y estar aquí en un evento donde hay universidad, que es academia, donde hay derrama, que tiene mucha relación con esa idea del colegiado, de colegialidad de los profesores, y estar aquí con el Ministerio de Educación y con escuelas y con estudiantes es una muestra que los desafíos educativos y los desafíos respecto a la profesión docente son intersectoriales, son interinstitucionales y tienen que ser pensados desde la responsabilidad del Estado frente a la calidad de los docentes. Muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de estos procesos y gracias a nuestros panelistas. Carlos, siendo las 10 de la noche casi en Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Madame, realmente que nos hace este llamado. Mucha reflexión con respecto a la carrera de docencia. Invitamos por favor a los panelistas a pasar, porque ahora viene un tema muy importante también en esta actividad. Sí, vamos a invitar a Liliana Muñoz, que es la vicedecana de la Facultad de Educación, para unas palabras de bienvenida, de saludo, y después ya vamos a empezar con la premiación. Entonces, es una actividad que estamos preparando hace tiempo y ustedes ya van a ver quiénes son los ganadores. Gracias, Rosario. Buenas noches, estimados colegas. Agradecemos a Magali, a Ricardo, a Alan y a Carlos, que bueno, ya se desconectó, pero igual agradecemos que hayan tenido la deferencia de poder compartir con cada uno de nosotros esta idea de lo que significa la identidad profesional docente, ¿no? En la Facultad de Educación, el año pasado, entre las actividades que viene realizando, surgió la idea de hacer un reconocimiento a los maestros, a las maestras de nuestro país, y justamente nos preguntábamos desde qué mirada podríamos hacer ese reconocimiento. Mirando un poco lo que ya existe, identificamos de que si hay reconocimiento hacia los docentes y parte a veces de las mismas prácticas que realizan los maestros, ¿no? Y el ministerio hace algunas convocatorias, hay otras entidades también, y nosotros entonces decidimos que este reconocimiento sea desde la mirada de quien interactúa en el día a día con el docente. Y esa es la mirada de los estudiantes. En ese marco,
es que nosotros por segundo año hemos convocado y hemos hecho este concurso que está denominado como El Buen Maestro es. Agradecemos a todos los estudiantes y instituciones educativas que han participado. Esperemos que el próximo año sigamos también en la línea de hacer este tipo de reconocimiento, porque es una manera también de contribuir a la revalorización del docente, ¿sí? Entonces, sin más, voy a dar paso para que podamos hacer la premiación, sin antes agradecer a la rama magisterial que desde el año pasado también nos viene apoyando en esta idea del concurso, así como también a la editorial Santillana. Entonces dejamos a... Gracias, sí. Bueno, ya quería ser sorpresa, pero bueno, ahí ya salió la premiación. Vamos a ver primero el tercer puesto, ¿ya? Que lo ha ganado, como bien indica, el Colegio Maristas, ¿no? Se tienen un buen premio, los chicos un reloj smartwatch y también los profesores, el profesor que está comprometido en eso, igualmente también un premio importante. Así que el concurso se trató de elaborar un cortometraje y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La vanguardia, pues, entonces se ve el literatura, pero Ramírez Morales, 20.000 veces que dejes de interrumpir en clase. La vanguardia. ¿No se decidió? ¿Y eso qué hizo? No hizo la narrativa, hay que saber ello. Pero el pequeño cada uno pasó su libro de manera independiente. Yo te voy a pasar por hoy mi libro para que cada vez sí. Y así nos vamos todos con el libro que nos corresponde. Hoy vamos a trabajar hacia el desarrollo y quiero que me hagan un resumen de todo el poemario para el final de la clase. Bueno, voy a ir trabajando. Muy bien, el día de hoy vamos a ver al poeta más representativo de la literatura peruana, y estoy hablando, por supuesto, del conocidísimo César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Qué conoce Vallejo? Muy bien, Trilce. Es conocido como el poeta del trono, muy conocido como el poeta de la Lupilla, entonces, ¿no es cierto? Hay una de me gusta la vida mucho menos. ¿Cómo que suena que no se puede utilizar el celular? Encima de su obediente con persona. No el teléfono. No volver hasta que se le dé la gana. Un fuerte aplauso para el Colegio Maristas, que bueno sabe este cortometraje. Y ahora para la premiación de este tercer puesto vamos a invitar a Raúl. Raúl López Quispe es estudiante de educación primaria, de la carrera de educación primaria de EIB, así que él es de la región 1, y bueno, lo dejamos a él junto con la profesora Gloria para que podamos entregar los premios. Paisuma, Mamaya Tuchiri, Tajitu Imambi, Ajita Espinane, acá Tabacunacar, Huayanacar, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que felicitamos con el corazón a estos chicos, chicas que han hecho este hermoso trabajo, y por favor, fuertes aplausos. Muy bien, vamos a llamar a continuación a María Paz Hernández Ríos. María Paz, por favor. Fuertes aplausos.
A continuación, Daniel Espinosa Carvajal. Daniel, muy bien, felicitaciones, excelente. Jimena Yuri Castro. Fuertes aplausos. Felicitaciones. Luis Fernando Isla Quispe. Muy bien, felicitaciones. Ayana Casas Fajardo. Fuertes aplausos. Felicitaciones. María Belén Ramírez Morales. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Maestro. Felicitaciones. ¿Cuál es un aplauso para todos ellos? El premio es el siguiente: beca de estudio, programa de diplomado en mérito a haber sido nominado por la estudiante María Paz Hernández Ríos, quien obtuvo el tercer puesto en el concurso escolar El Buen Maestro Es. Se otorga al profesor Gitmer Urbina Sánchez una beca completa, matrícula y estudios para un programa de diplomado de actualización o de posgrado en convocatoria vigente. La selección del programa debe realizarse mientras se encuentre en convocatoria abierta en el transcurso del año 2019-2020. Los gastos administrativos derivados para la certificación de los estudios diploma no están incluidos en la beca. Deben ser asumidos por el profesor. Un fuerte aplauso para el colegio. Han visto que ha sido un cortometraje muy interesante. Muchísimas gracias. Y qué mejor que una beca de estudio con un profesor, ¿me parece? Bravo. Muchísimas gracias. ¿Están tomando la foto? A ver, esperen un momentito. ¿Sí? Si se pueden mover un costado, porque ahora vamos a ver el cortometraje del segundo lugar. ¿Sí? A ver, el segundo lugar es para el Colegio Coar La Libertad, ¿no? Ha presentado también una propuesta muy interesante, por lo tanto ha obtenido el segundo lugar, y ahora vamos a pasar a ver. Otra pregunta son muy difíciles, de verdad, está bastante curiosa la cuestión. Pero eso es imposible. ¿Cómo vamos a hacer? Mister. Se no es total como siempre. Es poesía, joven. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo estar contigo. ¿Sí? Cada uno de ustedes va a venir por acá, para volver a ese camino. Y a los que ustedes se imaginan, vayan a imaginar el nivel examen de su vida. Van a imaginar mucho y van a decir lo siguiente. Yo nací para triunfar. Si el camino de mi vida encuentro obstáculo, paso por la derecha. Si no puedo pasar por la derecha, paso por la izquierda.
Si no puedo por la izquierda, bajo por debajo. Si no puedo por debajo, salto por encima. Y si nada de eso es posible, entonces lucho contra el obstáculo hasta el infierno. Porque yo nací para triunfar. ¿Se entendió todo? Debemos triunfar porque a través vamos rumbo al éxito, a la vida. Fuertes aplausos para el Colegio Estado de Libertad que hizo cortometraje. Han venido plenamente tres representantes. ¿Cómo se van a llevar ahora tanto premio? Porque es un televisor Advance de 24 pulgadas para cada uno de los actores. Invitamos a la profesora Raquel Villaseca para que pueda hacer entrega de los premios. Gracias, Raquel. Y también, bueno, ayudan las chicas Raúl, Karen, Katy y Yuri, que son nuestras estudiantes que nos van a ayudar. Pasamos, por favor, los representantes. Pasen, por favor. Bueno, como podemos observar, estamos premiando al segundo lugar. Fui maestro, estaba mostrando una relación horizontal con los estudiantes, un manejo disciplinar, didáctico y sobre todo inspirador de jóvenes, ¿no? Esta premiación la hace la Facultad de Educación en momentos en que hay un proceso de revaloración del papel de la educación. Ser educador ha pasado a ser una profesión de las más importantes en el mundo que aseguran el desarrollo sostenible. Así que aprovecho la presencia de los jóvenes y las jóvenes para invitarles a poder desarrollar esta hermosa carrera que es la profesión docente. Y vamos a proceder a premiar. Un certificado otorgado al estudiante Karen Lice Castañeda Ramírez. Felicitaciones. Y al mismo tiempo una beca de estudio de un programa de diplomado de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para Samuel Eleazar Quispe Alvarado. Puede ser un diplomado de formación continua o de posgrado. Profesor, así que lo invitamos a poder disfrutar de nuestra formación en servicio. Bien, disculpando con los protocolos, quisiera solamente tomar la palabra un minuto. En primer lugar, agradecer a la universidad y a todo un equipo de trabajo que estoy seguro ha hecho el mejor de los esfuerzos para que este proyecto salga adelante. La institución o el Colegio de Alto Rendimiento de la Libertad está saludando a la comisión organizadora de esta manera, participando de ese tipo de actividades en donde se valoriza, por supuesto, la labor del docente como tal. La presencia de nosotros dos, nada más en esta actividad, está sujeta pues, a situaciones que embargan los estudiantes y también la institución en general por cuestiones particulares. Es por eso que lamentablemente no hemos podido viajar a todos los alumnos como se hubiese querido, y tampoco los docentes que están involucrados en todo este proyecto que salió. Les hago llegar las disculpas de casa de todos los estudiantes, de los docentes también que hemos estado trabajando en ello, y por supuesto agradecemos a toda la comisión organizadora por este tipo de actividades que se están fomentando. Muchas gracias, y de parte de la Libertad de Trujillo, muchas gracias también por todo. Gracias y felicitaciones. Muy importante porque es un concurso que se saca a nivel nacional, no solamente para Lima, así que el próximo año no se preocupen que
van a ser mejores regalos en nuestra tercera versión. Miren, ahora vamos a ver el primer lugar que lo ha ganado el Colegio Santo Domingo de Guzmán de San Juan de Lurigancho. Están por aquí, vamos a ver entonces su cortometraje y un fuerte aplauso. Siempre muestra una actitud flexible y nos tiene mucha paciencia. Siempre se pone en su lugar. Sabes que nos distraemos con facilidad. Es por eso que siempre trae nuestra atención de diferentes maneras. Creemos que nos divierte y a la vez lo decimos. Saca lo mejor de nosotros y cada clase. Y es cierto que ustedes el mundo que nos rodea. A pesar de las dificultades, siempre logra comunicarse con nosotros, aconsejándonos y orientándonos. Nos hace sentir diferentes, únicos y especiales. Capta nuestra atención porque nos explica con entusiasmo y nos enseña a tener pasión por lo que hace. Cada clase nos sorprende con el uso de la tecnología. Siempre se mantiene en contacto con nosotros utilizando plataformas y redes sociales, y eso nos motiva a aprender cada día más. Compartir mis conocimientos con mis colegas y estudiantes me motiva a aprender cada día más. Un fuerte aplauso para ese primer premio. El productor de video está muy bueno de esta cámara, pero en la web de la facultad van a estar publicados los 3 videos ganadores y ahí lo pueden ver con más claridad. Bueno, invitamos a Liliana Muñoz, nuestra vicedecana, y también al doctor Walter de la Derrama Magisteria para que podamos entregar los premios. Vamos pasando. Chicos, pasen. A ver. La profesora también se está preparando. Oye, ya habían quedado en el premio, es una tablet Lenovo, que les va a servir mucho a los chicos para sus estudios. Siempre muestra una actitud flexible y nos tiene mucha paciencia. Bien, vamos a hacer entonces el reconocimiento a los estudiantes y a la maestra que ha sido designada como el buen maestro. Este certificado se otorga al estudiante Mel Talza Siguay por su participación en representación de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán de San Juan de Lurigancho, en el marco del concurso de Buen Maestro de 2019, organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes han obtenido el primer puesto. Felicidades. Muy bien. Este es el certificado para Jonathan Carrillo Rojas por su participación en representación de la institución educativa Santo Domingo Guzmán de San Juan de Lurigancho. Muy bien, felicidades. Y acá está su premio. Sí, ahora te toca. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos ustedes. Felicitar a la Facultad de Educación de la
Dele a su secretaria Liliana Muñoz por este tan importante reconocimiento a los maestros y los estudiantes. Vamos a premiar a Alejandro Ramírez Ramos, estudiante ganador, por tan importante participación en este video. Felicitaciones para ti. Continuando con la premiación a los estudiantes, a Joshua Carrillo Rojas, ganador también, merece un fuerte aplauso por su participación. Muy bien, tenemos a Rodrigo Carvajal. ¿Está Rodrigo? Muy bien, Rodrigo, entonces felicitaciones también. Ahora seguimos con Piero Luis Quispe Trujillo. Felicitaciones por tu participación. ¿Vienes tú? Felicitaciones. Muy bien, entonces ahora le vamos a entregar a la profesora Helen Puño Huaricachi una beca de estudios para el programa de diplomado, el cual va a ser dictado en nuestra universidad. Tiene la opción de escoger un diplomado de actualización o un diplomado de posgrado. Entonces, gracias a sus estudiantes que tuvieron la iniciativa y la eligieron a usted como la buena maestra. Okay. Invitamos a los estudiantes del Colegio Maristas y del COA, por favor, al profesor, para que todos nos podamos tomar la foto. A ver, para tomarnos una foto, los 3 colegios ganadores. Miren que el año pasado tuvimos más o menos 21 videos, que eran otro tipo de programa que presentaban, y ahora sí de un cortometraje. ¿Y cuántos cortometrajes han presentado al concurso? 35 cortometrajes. Es un buen número, y eso quiere decir también que muchos de ustedes se van a animar a estudiar la carrera de educación. Felicitaciones. Invitamos a los profesores de la facultad también a sumarse a la foto. Katy, Karen, Judy, Raúl, ¿dónde está? Katy, Karen, Judy, Raúlito, que son nuestros estudiantes. ¿Alguien más? Nos falta por aquí. Vamos a poner allá. No tapo, no tapo. ¿Están las chicas? Sí. Raúl, ¿dónde está Raúl? Ah, está Raúl. ¿Listo? A ver, una foto, hablamos. Gracias, y que hayan pasado muy lindo el día del maestro. Muchísimas gracias, y seguimos esperándolos en la facultad. En la parte de atrás de los soles, si alguien que ha recibido, está la web de la facultad, donde pueden tener acceso a los videos y pueden tener acceso también a las presentaciones de las diapositivas de nuestros panelistas. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Gracias.